Memoria, historia y ahora también novela. David Becerra Mayor analiza en su libro La guerra civil como moda literaria el papel que ha desempeñado este conflicto en multitud de novelas escritas a lo largo de 30 años, entre 1981 y 2011. David Becerra, que es responsable de la sección de Estética y Literatura de la Fundación de Investigaciones Marxistas, donde ha fundado y dirige la revista de Crítica Literaria Marxista, nos acompaña hoy de nuevo en el estudio para continuar con la charla que inició la semana pasada con Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política en la UNED. Bueno, pues tenemos también a David Becerra en esta nueva sesión de esta Facultad de Filosofía, que hacemos estos programas de gran interés para nosotros, por lo menos, en las ondas de Radio Nacional. Y seguimos con su libro, ¿no? La guerra civil como moda literaria. El otro día hablamos de algunas de las novelas que se tratan, de Soldados de Salamina, de La noche de los tiempos, de Inés y la alegría, pero ya nos iba llevando todo eso a un debate más amplio sobre cómo se interpreta la historia de los años 30 como preludio del 31 al 36 de lo que va a ser la guerra civil, y cómo se interpretan, qué cosas hay ahí, sobre si hubo dos Españas, sobre si había una tercera España, sobre lo que ocurrió después. Entonces a mí me parece de especial interés la interpretación que tú haces a lo largo del libro y que después recoges mucho al hablar de Walter Benjamin y de las tesis de Reyes Mati y de otros. ¿Qué es el pasado? O sea, el pasado nos dice algo al presente, porque una forma, tú ahí coges la frase de Almudena Grandes y de otros venía a decir, bueno, tiempos aquellos donde había ese mundo verdaderamente convulso, verdaderamente polarizado, frente a ese mundo prosaico y democrático. Es verdad que es importante que tú, esto es un punto interesante, como terminas 1989, 2011, ya había empezado la crisis económica, no cabe duda, 2008, 2009, se produce el giro en el gobierno Zapatero en el 2010, la salida después del 15M y después de todo aquello en el 2011, pero los estragos de todo eso, en el sentido de los comedores sociales, de los desahucios, de impugnar la cultura de la transición, el régimen del 78, como tú dices muy bien, empieza más bien después, y no digamos ya la emergencia de nuevos partidos, todo esto, de alguna forma decir, bueno, pero ¿qué ha sido de nosotros? Incluso hay gente que a mí me impresiona mucho, ¿no? Gente que vivió la guerra civil, que de pronto dice, es que volver a ver gente que vuelve a tener hambre por las calles, es que para nosotros esto es tremendo después de haber vivido todo aquello. O sea, que es un mundo muy distinto a aquel, donde todavía ese tiempo prosaico y aburrido que ahora vivimos al lado del tiempo heroico, ahora vivimos un tiempo como si las certidumbres hubieran desaparecido, como si los derechos fueran desapareciendo ante nuestros ojos, o las garantías laborales pues quedaran como algo impensable, y donde de pronto se entrara en una especie de crisis de sociedad que efectivamente generará probablemente pues no solo una lectura distinta de la transición, sino también nuevas novelas, pero que todavía pues no han llegado. Pero todavía en aquel momento está ese momento. Entonces, ¿qué inspira el pasado para nosotros? Entonces tú ahí, con fuerza, en la argumentación, vienes a decir, vamos a ver, para que el pasado inspire algo, también habría que ver que somos capaces de entender el pasado, de interpretar el pasado, o es algo tan completamente relativista donde cada uno tiene su relato, no hay un relato que valga más que otro, todo es absolutamente fragmentario y discontinuo, no hay manera de distinguir la ficción de la realidad, la memoria de la historia. Ese es un punto que le das muy fuerte, para ser de la Fundación de Investigaciones Marxistas, y dado que hay un profesor aquí que también ha estado muchos años en eso, Francisco José Martínez, que sin embargo siempre ha defendido la posmodernidad de izquierdas, no sé si estaría muy de acuerdo en esta crítica tan fuerte a la posmodernidad, pero en tu caso aparece claro que tú tienes una visión no precisamente positiva de la posmodernidad. ¿Por qué y en qué sentido eso afecta a los estudios sobre la guerra civil? Bueno, lo primero, muchas gracias por esta segunda invitación, porque en la anterior conversación nos quedamos con muchos temas pendientes y esta segunda oportunidad nos va a permitir seguir desarrollándolos. Primero me preguntabas qué es el pasado, ¿no? Y
Y claro, el pasado no puede concebirse ni como un lujo. Estabas citando las palabras de Almudena Grandes, que incluye en el epílogo que ella escribe en Inés y la alegría, donde dice más o menos así, creo que lo puedo reproducir literalmente, dice: me permito el lujo de acudir al pasado porque vivo en un presente aburrido y democrático, ¿no? Donde me puedo permitir el lujo de contar esta historia del pasado. El pasado no puede ser un lujo, pero tampoco puede ser ni puede describirse como un lugar estático o como simplemente un telón de fondo. Tenemos que acudir al pasado no por mero entretenimiento, no porque como en este presente no pasa nada, pues acudimos a él para como un privilegio que nos podemos permitir, o como un lujo, como algo accesorio que nos podemos permitir. No, hemos de acudir al pasado no para ver ese lugar estático, no para crear ese telón de fondo, ese escenario atractivo para una novela, sino para traerlo al presente. Y ahí está la reflexión de Walter Benjamin, ¿no? Si el pasado no sirve para hacer añicos al presente, simplemente se queda como un mero ejercicio de nostalgia, como una recordación, pero no, nosotros tenemos que reflexionar sobre el pasado para entender nuestro presente y entender por qué nuestro presente es como está. Pues nuestro presente está como está porque hubo un pasado vencedor y hubo un pasado perdedor, ¿no? Y nuestro presente es heredero del pasado que ganó la guerra. Por lo tanto, si no asumimos esa continuidad que existe entre el pasado vencedor y el presente heredero, si no visibilizamos esa continuidad, va a ser muy difícil romperla. Y yo creo que la memoria, cuando hablamos de memoria histórica, cuando tratamos de articular un discurso político desde la memoria, tenemos que visibilizar esa continuidad para romperla, para romper con ese pasado que ganó la guerra y que sigue instalado en nuestro presente, en nuestras instituciones democráticas, en nuestra forma de concebir la historia, incluso en buena parte de nuestra cabeza. Y hay un epígrafo en el libro que se titula La guerra civil o una forma de mirar hacia otro lado, ¿no? Y da la sensación a veces que, como hemos asumido que vivimos en un presente aburrido y democrático, un presente en el que no pasa nada, pues bueno, vamos a tratar de ir a la guerra civil, que ahí sí pasaron muchas cosas y eso puede ser un material muy atractivo para la novela. Decía Bakhtin, ¿no?, que sin conflicto no hay novela. Y da la sensación de que los novelistas nuestros de hoy han dicho, ostras, pues a ver si vivimos en una sociedad conflictiva, ¿cómo demonios vamos a construir una trama narrativa? Entonces, la guerra civil ha sido un muy buen escenario para poder construir esa trama narrativa que necesitan, pero fijémonos qué ideológico es este discurso de que vivimos en un presente en el que no pasa nada, en un presente prosaico, aburrido y democrático, aconflictivo. Es que si nosotros analizamos nuestro presente, y no solo desde la crisis, sino anterior, vivimos en un momento histórico muy conflictivo y ahí están los indicadores socioeconómicos que viene publicando desde hace mucho tiempo Daniel Lacalle, padre, me refiero, no el nuevo asesor de Esperanza Aguirre, ¿no?, sino su padre, que es director de la Fundación de Investigaciones Marxistas, desde hace muchos años, tanto en artículos como en libros, viene recogiendo la conflictividad laboral y social que hay en este país. Por lo tanto, de presente aburrido y democrático a conflictivo, si fijas, no hay mucho, la verdad. Me pasa lo mismo que me pasaba el otro día, cuando hablábamos de Muñoz Molina, y te decía, claro, cada uno leemos las cosas de una manera, porque yo digo, pero claro, Tercera España con un elogio tan grande de Negrín me chocaba. Pero en el caso de Inés y la alegría, ¿no? Pero claro, si tú te fijas, cuando aparece la novela, quizá por el hecho de que a mí me interesa más la historia que la literatura, o me interesa más la literatura como forma de intentar visibilizar determinados momentos históricos, le preguntan a ella, pero oiga, usted habla de esto, usted habla con Carrillo, hasta ahora con Santiago Carrillo, y ella dice, no, he preferido no hablar. Bueno, claro, porque ahí hay todo un debate de que lo que le decía García Montero, y que en la última seducida por Monzón eres tú, ella hace un elogio enorme de Monzón, incluso plantea que hay un momento ahí, cogiendo textos que ella busca allí de la hermana de Franco y de otros textos, donde aparece que efectivamente hay un momento que les dio pavor pensar que eso podía haber ocurrido, la hipótesis, que entonces a ver qué pasaba, si entraban, si tenían la posibilidad de crear una especie de gobierno provisional democrático allí, qué hubiera significado, en fin, una de tantas cosas de aprovechar el año 44, el año 45, la caída de aquello, y aprovechar que la caída de Hitler y Mussolini significaba la caída de Franco. Entonces, en ese sentido, es una mirada al pasado, pero también una mirada para un presente de decir qué fue de este hombre que después acabó 15 años en la cárcel, que era Monzón, ya le había traído también a Vázquez Montalbán y a otros la figura,
qué significó, qué hubiera podido lograr. Es verdad que tú planteas con gran lucidez, con gran finura como analista, dices, claro, ella dice, además de la gran historia, hay la pequeña historia, que supuestamente es pequeña, pero no es tan pequeña, que son las emociones de Pasionaria, con aquel amante joven, Antón me parece que se llamaba, la de Monzón, que lograba seducir, es decir, parece que la vida de la seducción era todo. Es una forma, no cabe duda, de interpretarlo. Pero también puedes coger la imagen, que a mí me pareció fascinante, verdaderamente fascinante, del momento que está la cuñada, que va a verla a ella, la famosa tía Adela, y de pronto se encuentra con que su hijo se está manifestando. Y entonces dice, ¿pero qué haces aquí? Entonces se queda como... Entonces, ¿qué había pasado en aquella España para que de pronto en un 1 de mayo apareciera? Y entonces el hijo que le dice, tú eres Inés, tú eres la tía Inés. Entonces la relación, o sea que es un poco... O sea, coge temas del pasado para traerlos al presente, no los deja puramente como temas del pasado. Eso es lo que yo veo como ahí como un punto importante, ¿no? Sí. En el caso de ella, igual que de alguna forma estaba... En parte también en el propio Muñoz Molina, porque él intentaba, sobre todo cuando era más de Massauf y de toda aquella cosa, recuperar en parte aquella cultura republicana frente a lo que ocurrió después, ¿no? Pero por eso digo, habría que matizar la idea de que de alguna forma es solamente nosotros en este tiempo frente al otro. No, ¿qué cogemos del pasado para dar el hilo de continuidad? Claro. Sí, lo de la historia en mayúscula y minúscula, que aparece como un estribillo a lo largo de toda la novela de Inés y la alegría, yo creo que ahí ella se confunde enemigo, yo digo, en el ensayo, porque ella al final termina diciendo que la historia en mayúscula es... solamente es la que han escrito los vencedores. Y es verdad, en parte la historia en mayúscula la han escrito los vencedores, pero eso sería lo que Walter Benjamin llamaría el historicismo, ¿no? Es decir, ese relato de la historia que fija quién ganó la partida de la historia, ¿no? Esa partida de ajedrez en la que empiezan las tesis sobre el concepto de historia de Walter Benjamin. Y a este concepto de lo que Walter Benjamin diría historicismo, ella opone la historia en minúscula, que es una historia de lo individual, de las emociones, etcétera, ¿no? Pero es que yo creo que cuando hablamos de historia en mayúscula, no solamente nos tenemos que fijar en el relato oficial de los vencedores, sino que también tenemos que pensar en la historia en mayúscula como esa disciplina científica, y pongamos científica entre comillas si queremos, pero que lo que busca es, o lo que persigue es el conocimiento de la verdad con el máximo rigor posible, ¿no? Y allí ella yo creo que se confunde enemigo, porque cuando quiere cargar contra la historia, es decir, cuando pone la historia en minúscula contra la historia en mayúscula, al final lo está oponiendo no contra el historicismo, que es lo que ella pretende, sino contra la propia historia como disciplina científica. Pero me hablabas de la manifestación esta, en la que al final termina el hijo de Adela, ¿verdad? Si no recuerdo mal, que me recuerda mucho también al final del Lector de Julio Verne, donde el niño protagonista, un niño que es hijo de un guardia civil, al final termina también participando en los movimientos estudiantiles de la universidad, termina manifestándose, y al final la novela termina en lo que podríamos llamar una suerte de final feliz, muy luminoso, donde al final los malos han perdido, porque en España se hizo la transición y en España hay una democracia y vivimos, y perdona que insista en este término, en un presente aburrido y democrático, ¿no? Pero fijémonos, yo siempre digo que el final feliz es un discurso ideológico, y cuando nosotros terminamos una historia y damos por cerrada una historia, como puede ser estas que nos cuentan estas novelas, realmente estamos lanzando una especie de discurso ideológico, porque estamos diciendo que la historia está cerrada. Si termina todo tan bien en la transición, significa que la historia está cerrada. Claro. ¿Está cerrada la historia? En mi opinión no lo está. Ahí es donde tiene un gran interés, de nuevo, tu maldad con la autora. La otra novela, El corazón helado. O sea, ahí tiene, porque tratas otro de los temas esenciales de la transición, que es el problema de en qué medida hay memoria, hay olvido, hay reconciliación. Entonces tratas ese tema y claro, el personaje, este personaje que está allí, que de pronto está en el entierro de su padre, que de pronto ve una mujer a lo lejos muy atractiva
¿y esta quién es? ¿Quién es esta chica? ¿Quién? Y de pronto solo uno de los sobrinos se había dado cuenta y dice, sí, tal, aquella, una que había allí, y no los conozco, ¿quién es esta? Entonces él empieza a averiguar y después resulta que, bueno, pues que ella es la nieta de aquel señor, que resulta que nada más y nada menos había sido expoliado por el padre del protagonista. Entonces hay un momento, después de todo lo que en la novela aparece, las relaciones, la pelea entre los dos hermanos, tú no tienes por qué entrar otra vez en lo que hizo papá, tú eres un cabrón que no quieres saber nada de la verdad, eres todavía peor que él, porque el bueno todavía tuvo que vivir la división azul y aquellos mundos, aquel otro amigo que tiene, pero es que hay que ver, es que no queréis saber nada. Entonces, la conversación con la madre. Sí. Entonces, el momento que la conversación con la madre, que le va hablando, pero bueno, mamá, tú me hablabas del bien y del mal, pero ¿cómo es esto posible que haya ocurrido? ¿Pero cómo pudisteis hacer esto? Quedaros con las propiedades de este hombre, le dejasteis sin nada. Y entonces la madre es como si no escuchara. Entonces dice en un momento determinado, oye, que celebramos dentro de unos días, como cambiáis continuamente de pareja, pero bueno, esta chica con la que te vi, podés traerla, vamos a celebrar una barbacoa, porque una sobrina de él y una nieta de la señora cumplen nada menos ya que 20 años y estás invitado, porque yo, por más que estas cosas que me hayas dicho, prefiero seguirás siendo mi hijo y tal. Y entonces, con gran maldad, David Becerra dice, le invitan la barbacoa, es la reconciliación de la transición. Entonces, ¿cómo es eso? Esa imagen que tiene mucha fuerza visual, pero ¿cómo es esta idea que tú haces, no solo de que hubiera final feliz, sino que de alguna forma la transición fuera una especie de reconciliación impuesta por los vencedores, donde te invitan a la barbacoa siempre y cuando no reclames los derechos de las víctimas? Claro, es un poco agrupémonos todos a la barbacoa final, a ¿no? La barbacoa final, sí. Que es como termina el libro, un final feliz donde la nieta del vencido y el hijo del vencedor, pues al final se reconcilian en esa barbacoa final. Y eso creo que es una metáfora perfecta de lo que ha sido la transición y esta política de reconciliación nacional, que bueno, el concepto de reconciliación nacional es un término que viene del PC, de finales de los 50, pero... del año 56. Sí, del 56, justo. Después de los movimientos estudiantiles. Exacto. Pero fijémonos la metáfora perfecta. Una barbacoa, una fiesta. Al final, los vencidos son invitados a la fiesta de la democracia. Al final, a los vencidos se les concede el poder asistir a las fiestas de los vencedores. Es una metáfora perfecta, pero la lástima es que se narra en la novela como un final feliz, como por fin ya hemos sido invitados a la fiesta de la democracia. No, eso no puede ser la memoria, a mi parecer. Yo creo que la memoria, y así lo planteo en el libro, que creo que además de un libro de crítica literaria o de teoría de la literatura y un poco de historia, es un libro, yo lo reivindico así, político, ¿no? Sí, porque creo que es una forma de volver a articular político. La política de la memoria, porque creo que la memoria no puede ser un instrumento o un arma de asimilación, de vamos a dejar que los que nos ganaron la guerra, que los vencedores asimilen a los vencidos. No, la memoria, bajo mi punto de vista, tiene que ser un arma de oposición al presente, porque tiene que ser una oposición también a ese pasado instalado en el presente. Y ahí hay un punto que también, como ves, lo que más me llama la atención son las cosas que chirrían con mi forma de ver las cosas, de la forma de leer a Muñoz Molina o de leer a Almudena Grandes. Vamos a ver, hay una cosa que me interesa también mucho, la referencia que haces a Mainer, la referencia que haces a Jordi Gracia. Incluso hay un momento determinado que hablas de la posición exculpatoria de Mainer con la Falange y la literatura, pero sobre todo me ha impresionado por los textos de Jordi Gracia sobre la resistencia silenciosa, pero sobre todo sobre la figura de Dionisio Ridruejo. Claro, es que por eso digo que es tan difícil esto sin matizar mucho unos personajes u otros, ¿no? Vencedores o vencidos. Vamos a ver. Si nosotros, los que ya tenemos más años, no como tú que tienes esta extraordinaria juventud, pero los que ya hemos pasado los 60, decimos, vamos a ver, con los vencedores hasta el final de la guerra, pues estuvieron los que hacen la transición de una forma muy importante. Juan Carlos de Borbón y Borbón, Adolfo Suárez, Manuel Fraga, pero vamos, Suárez y claro, desde el Palacio de Oriente que está allí, Juan Carlos de Borbón con el dictador, cuando acaban de hacer las penas de muerte y aquella manifestación. Pero claro, hay una parte de vencedores que a partir de un determinado momento se viven vencidos, no esperan al 75, incluso son decisivos
en la movilización de los estudiantes, y entre ellos está Ridruejo. Ujú. Hay que tener en cuenta que Ridruejo, claro, escribe, no solo que él vaya a Múnich en ese sentido, es que él escribe escrito en España, que no lo puede publicar en España, se publica fuera en Losada, donde efectivamente es una idea de en qué medida, esa frase que él va a repetir, los vencedores nos vivíamos vencidos. Pero no tanto, que probablemente está bien visto, lo que vivió Ridruejo, Tobar, cuando eran jóvenes, y de alguna forma lo que le reprocharon al régimen era no ser suficientemente fascista. Del 39 al 42 tenían más bien la posición de Serrano Súñer. Pero a partir de un determinado momento, con el encuentro con la experiencia europea, pero sobre todo con el encuentro con las generaciones jóvenes, y el que tuvo allí el peso mayor fue Ridruejo, son decisivos en la movilización contra la dictadura. ¿Por qué? Porque ellos tienen una idea que es muy importante en este debate, y es que el que nunca quiso reconciliarse fue el régimen de Franco hasta el final, por lo menos su dictador, no digamos otras personas que había por allí que ya pensaban que aquello no tenía futuro ninguno, ya desde finales de los 50 a principios de los 60. ¿Por qué? Porque la tesis era que, en definitiva, claro, la democracia, ya claro, no podían ir contra la democracia liberal, porque bueno, pues había triunfado después de la Guerra Mundial y era la cultura de la Guerra Fría, pero en España no era posible, porque en España, en cuanto hubiera, volvemos a la tesis, la polarización iba a ser inexorable y al final, pues o dictadura del proletariado o dictadura de la burguesía, y ya puestos a elegir, pues mejor la de la burguesía, que era lo que ellos decían. Entonces, claro, ¿cuál era el esfuerzo de estos hombres, de Ridruejo? Pues mostrar que aquello había sido una fantasmagoría juvenil que no respondía a la realidad, que aquello de la falange, que todo aquello había sido una cosa disparatada, que es verdad que había otra parte, que también en aquel momento, lo que dice el joven Azcárate en sus memorias, él cuando recuerda su juventud, dice, yo veía a mi tío, a Fernando de los Ríos, y decía, pobrecillo, realmente siguen creyendo en el socialismo humanista, en los valores republicanos, pero si aquí solamente cabe elegir entre Moscú o Berlín, ese es cuando él empieza. Bueno, sí, había esa parte de gente joven en un lado y en otro, lo que decías tú antes, aunque eran muy minoritarios al inicio de la guerra, después cogen gran fuerza, tanto la Falange como el PC, pero esa gente joven, al evolucionar después, pues claro, pues estaba rotas también las propias familias, el hermano de Laín era comunista, estaba fuera. Entonces, claro, todo eso hace que haya un momento determinado donde ellos reivindican la reconciliación. El PC en el 56, ya el propio Azaña, en Guerra, Paz, Piedad y Perdón, ya el propio Prieto en los discursos, o sea, eran ellos frente al régimen. Y claro, cada vez damos la interpretación como si ellos se hubieran sumado puramente a las comodidades. No. Ellos no se sumaron a las comodidades de la democracia porque tuvieron 15 o 20 años de complicaciones, de firmar manifiestos, de apoyar a los mineros, de apoyar a los estudiantes, algunos de perder las cátedras como Aranguren, viniendo de los vencedores, y fueron decisivos en esa lucha. Por eso ahí es donde yo tematizaría eso. No se puede extrapolar hasta hacer como si aquello hubiera sido verdaderamente el carácter de toda la cultura de aquella época, la resistencia silenciosa, pero sí hubo gente muy meritoria que la tuvo y que quedó verdaderamente después desplazada. En el caso de Ridruejo, especialmente dramático, porque es que muere antes de que muera el dictador. Creo que eso es terrible. El hombre muere en junio. Sí. En 75 todavía no ha muerto el dictador. Sí, unos meses antes. Claro, con lo cual dices, bueno, verdaderamente dramático. O sea, que ni siquiera pudo ver, ni siquiera tuvo tiempo de ver si después hubiera sido reconocido en unas elecciones o no hubiera sido, como comentábamos el otro día sobre Ruy Jiménez, ¿no? Que ni siquiera llegó a diputado. Pero no cabe duda que claro, ellos quedaron desplazados, porque lo que viene del régimen es lo que va a hegemonizar la derecha y el centro. Suárez o Fraga Suárez, pues los dos vienen del régimen, Juan Carlos viene del régimen, todos vienen de ahí. Todos han apoyado al dictador hasta el final, mientras que los que se han ido desplazando pues quedan en una tierra de nadie, que no es ya el Partido Comunista, que no es el Partido Socialista, que no son los nacionalismos, pero tampoco es lo que va a ser el PP y la UCD, quedan ahí. Entonces ese punto es donde yo diría, bueno, claro, hay que matizar eso. Claro, yo cuando... De hecho, no recuerdo si hablo en profundidad, creo que sobre Ridruejo. Yo creo que hablo en la entrevista que me hizo para la Rebelión Salvador López Arnal, él sí me preguntaba sobre Ridruejo y yo le respondí muy brevemente porque no es el objeto de estudio. Pero si hablo de todos estos falangistas, como el propio Ridruejo, que evidentemente después también asume una posición distinta. Ganaron la guerra, pero perdieron su lugar. Ahí es donde iba. En la historia de la literatura. A raíz de Soldados de Salamina,
analizo esta frase que pone sobre la mesa Javier Cercas, que toma del ensayo de Trapiello de Las armas y las letras sobre la literatura de la guerra civil, donde se concluye, y lo comparte Cercas con Trapiello, que los falangistas ganaron la guerra, pero perdieron las páginas de los manuales de literatura o de la historia de la literatura. Lo cual es tremendamente falso, porque quien perdió realmente las páginas de la literatura son tantos y tantos escritores que hoy apenas sabemos nada de ellos, que no conocemos, que de hecho... Yo que me dedico a esto, al estudio de la literatura, cada día estoy descubriendo autores nuevos de los que no sabíamos prácticamente nada. He descubierto hace poco a un dramaturgo tremendamente interesante como Martínez Allende, que publicó en los campos de concentración o de refugiados franceses una obra de teatro sobre la Guerra Civil Española que nunca se ha publicado en España. Bueno, se acaba de publicar ahora por la Asociación de Directores de Escena con una magnífica edición de Juan Antonio Hormigón, pero nunca se había publicado en España, nunca se ha representado evidentemente en España. Es un personaje del que no sabemos nada, es un sindicalista del comercio que cuando estalla la guerra civil empieza a trabajar en el teatro, a escribir obras, se exilia después a México, Cuba, Argentina, y no sabemos prácticamente nada de él. O autoras que ahora ya son un poco más conocidas gracias a la labor de algún profesor como Antonio Plaza, que está publicando toda la obra de Luisa Carnés, una mujer de la que prácticamente sabemos nada, que escribió varias novelas muy interesantes, pero sobre todo una titulada Tea Rooms, que va sobre camareras que trabajan en una cafetería en la Puerta del Sol y que nos hace una descripción de lo que era la República, la lucha de clases en la República, tremendamente interesante y que no conocemos porque Luisa Carnés, por ejemplo, ha sufrido un doble olvido. Por un lado porque era comunista y por otro lado porque era mujer, y ha desaparecido del canon. Por lo tanto, que hoy nos digan Javier Cercas y Trapiello que los falangistas perdieron las páginas de la literatura me parece una butad, porque quien realmente perdió las páginas de la literatura son tantos y tantos escritores de los que hoy apenas sabemos nada y difícilmente podemos leerlos porque sus libros no existen físicamente. Claro, y efectivamente además eso nos llevaría a la imagen de Massauf, ¿no? De Massauf cuando él vuelve a la gallina ciega y lo escribe, y dice, bueno, pero vamos a ver, pero yo es que creía que eso lo enfoca bien Gregorio Morán, que en el libro suyo, que está lleno de filias y fobias, sí, pero enfoca bien ese punto, ¿no? La idea de decir, hombre, yo creía que esto de Ínsula se leía más y ¿qué impacto tiene esto? Va a las librerías, no ve, bueno, nadie quiere. Es verdad que también los familiares que él trata se le nota que son gente también, una parte muy de derechas, pero bueno, ese enfoque, ¿no? Esa imagen tan dura y esa imagen del propio exiliado, ¿no? O sea, que en qué medida él, pues la propia transición en la idea de, bueno, vamos a pasar la página, tampoco se reconstruye lo que había vivido. Eso se vive, por ejemplo, pues muy claramente en el mundo socialista, es que es del 44 al 72 que fue secretario general Llopis. Y es que una vez decía su hijo en un acto de homenaje, es que no hay una calle en España que se llame Rodolfo Llopis, es que no hay un instituto que se llame Rodolfo Llopis. Claro, que es una cosa increíble, 44-72 son muchos años, ¿no?, de haber mantenido aquello. Bueno, pero no podemos ya seguir más. Invitamos a nuestros oyentes a sumergirse en este libro que, como ha dicho muy bien David, es un libro de estudios literarios, es un libro de crítica literaria, pero es un libro también de teoría social, de teoría política, sobre el tema de la memoria, la historia, la modernidad, la posmodernidad, la verdad, el relato, las ficciones y si se puede llegar a hacer justicia, que realmente él, como ha explicado muy bien, pues intenta al máximo hacerla, algunos de los que sí que realmente han quedado excluidos y vencidos en la interpretación de los vencedores. Muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros por la invitación.